A ver, estamos a 16 de diciembre de 2025. Y si le preguntas a cualquiera por la calle, la percepción es bastante clara, ¿no? Sí, total. La idea de que el metaverso, bueno, fue una de esas fiebres del oro, una burbuja que explotó allá por 2022 y de la que no se ha vuelto a saber nada. Se acabó la fiesta. Exacto. Pero hoy tenemos sobre la mesa un informe de inteligencia estratégica que cuenta una historia radicalmente diferente. Y nuestra misión aquí es esa, usar este análisis para separar un poco el humo de la realidad técnica y económica. Y ver qué ha pasado de verdad. Y la conclusión es sorprendente. No fue una demolición, fue una transformación. Totalmente. Yo diría que esto no es la autopsia de un fracaso, es el análisis de una metamorfosis en toda regla. El metaverso no ha muerto, ni muchísimo menos. Entonces, Lo que ha ocurrido es que se ha fragmentado, se ha vuelto mucho más serio, más profesional. Y para entenderlo, vamos a seguir la pista que marca el informe. venga. Primero veremos cómo el camino se bifurcó. Por un lado, el metaverso especulativo que todos vimos hundirse con mucho ruido. El de los titulares. Ese mismo. Y por otro, un metaverso de utilidad que no ha parado de crecer en silencio. Luego analizaremos el cambio de nombre, porque la industria ha huido del término metaverso hacia cosas como computación espacial. Que suena más serio. Mucho más. También veremos cómo la inteligencia artificial se ha convertido en el motor inesperado de todo esto. Y cerraremos con algo que creo que va a aclararlo todo. Una comparativa directa con Ready Player One. Para ver si esa fantasía está a la vuelta de la esquina O a un siglo de distancia. Me parece un plan perfecto. Empecemos entonces por la gran pregunta. Si no murió, ¿qué demonios le pasó al metaverso? Pues la confusión viene, según el informe, de que hubo dos realidades paralelas que la gente mezcló. Y la primera, la que acaparó todos los titulares, fue el colapso de la especulación inmobiliaria virtual. Exacto. Esa fue la muerte que todo el mundo percibió. El batacazo del metaverso de consumo especulativo. Hablamos de plataformas como Decentraland, The Sandbox. Esas. Las que se vendieron con la promesa de que comprar una parcela de tierra virtual con un NFT era como, no sé, pillar un terreno en el centro de Manhattan en el siglo XIX. La idea era hacerte rico. Claro, pero los datos del informe son demoledores, casi cómicos. A ver, suelta los datos. Pues mira, mientras se hablaba de proyecciones millonarias y transacciones de locura, la realidad era que los usuarios activos diarios, La gente que de verdad estaba ahí dentro. la gente que interactuaba con los contratos inteligentes, eran 4 gatos. Hablamos de que en algunos momentos apenas llegaban a unos cientos de personas. Espera. ¿Me estás diciendo que se movían millones de dólares en comprar terrenos virtuales, pero luego no había nadie paseando por la calle? Literalmente. Suene a los pueblos fantasma que construían en el salvaje oeste para estafar a los que venían en el tren. Es la analogía perfecta. Era pura especulación. Y se vino abajo por 2 motivos clave. El primero, la fricción técnica. El lío de las criptomonedas. Un lío tremendo. Para hacer cualquier cosa necesitabas un monedero, entender de gas fees. Echaba para atrás al 99% de la gente. Y el segundo, y más importante, ¿Cuál? es que una vez dentro te aburrías como una ostra. Nada, las experiencias no eran divertidas. Era mirar tu parcela y esperar a que subiera de precio. La gran lección es que no puedes construir un mundo sobre una hoja de cálculo. La infraestructura financiera, la Web3, no puede sustituir a una buena experiencia de usuario. Vale, ese es el edificio que se derrumbó y que todos vimos en las noticias. La historia del fracaso, pero lo que plantea este informe es que mientras ese edificio se caía a pedazos, justo al lado, Estaban construyendo en silencio un rascacielos. y del que nadie hablaba. ¿Y qué rascacielos? Aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Hablamos de los llamados jardines vallados, plataformas como Roblox o Fortnite. El caso de Roblox es el que destaca el informe, ¿no? Sí, es paradigmático. Demuestra que la idea de un metaverso social no solo es viable, sino que ya es un negocio gigantesco. Atento a la cifra del segundo trimestre de 2025. A ver, 111,8 millones de usuarios activos al día. 111 millones. Es una auténtica locura. No estamos hablando de unos pocos miles. Es la población de un país entero conectándose cada día. Exacto. ¿Y esa gente qué hace ahí dentro? ¿También compran parcelas? ¿Qué va? Juegan, socializan, van a conciertos, crean sus propias experiencias y lo más importante, han creado una economía real y sostenible.
Dinero de verdad. Dinero de verdad. El informe dice que solo en la primera mitad de 2025, los desarrolladores independientes que crean juegos y objetos dentro de Roblox ganaron más de 597 millones de dólares. Madre mía. Eso es dinero real, que va a los bolsillos de creadores, muchos de ellos adolescentes. La escala es incomparable. Es otro universo, literalmente. Por completo. Y lo que demuestra esto es que la demanda de espacios virtuales es brutal, pero el valor tiene que estar en el entretenimiento, en la conexión social, no en la especulación. Y la barrera de entrada es la clave. Cero. Funciona en tu móvil, en la consola, en el ordenador, sin líos de criptomonedas ni nada. Este es el verdadero protometaverso que ha triunfado mientras el otro se hundía. Entendido. Tenemos entonces dos caras de la misma moneda. El fracaso estrepitoso de la especulación y el éxito masivo y silencioso del entretenimiento. Eso es. Y ante este panorama, el informe señala que la industria hizo un movimiento muy astuto, un pivote semántico. Un lavado de cara en toda regla. El término metaverso estaba quemadísimo, así que lo han metido en un cajón y han sacado otros nuevos, como computación espacial. Exacto. Pero, seamos sinceros, computación espacial no es solo una forma más elegante y marketingiana de decir realidad aumentada para que suene nuevo y Apple, que lo ha popularizado, pueda apropiárselo. A ver, hay mucho de eso, no nos vamos a engañar. El marketing juega un papel fundamental. Pero el informe argumenta que el cambio de términos sí refleja un cambio de enfoque real y muy profundo. El metaverso original te vendía la idea de escapar de la realidad. Meterte en un mundo virtual y olvidarte de todo. Justo. La computación espacial, en cambio, va de lo contrario. No de escapar del mundo físico, sino de enriquecerlo con capas de información digital. Entiendo la diferencia. Es entre irte a un planeta alienígena o ver las indicaciones del GPS superpuestas en la calle. Has dado en el clavo. Es un cambio de filosofía importante. Y el informe menciona otro concepto clave. Inteligencia viva. ¿Y eso qué es? Se refiere a la convergencia de tres tecnologías: la inteligencia artificial, los sensores avanzados y la biotecnología. Lo importante aquí es que la IA ha pasado de ser una tecnología que competía por la atención con el metaverso a convertirse en su nuevo motor lógico. El cerebro de la operación. Exacto. Es lo que va a permitir que esos mundos dejen de ser escenarios de cartón piedra, estáticos y vacíos, para convertirse en entornos dinámicos que reaccionan a ti. Y es dentro de este nuevo enfoque más serio y profesional donde el informe destaca al gran protagonista actual, el que ha pasado totalmente desapercibido para el público. El metaverso industrial. Ahí es donde se está moviendo el dinero de verdad. Absolutamente. Y aquí la palabra que hay que grabarse a fuego es gemelos digitales o digital twins. Vale. Olvídate de avatares sentados en una sala de reuniones virtual. Esto es otra cosa. Hablamos de crear réplicas digitales exactas, funcionales y sincronizadas en tiempo real de una fábrica entera. ¿De una fábrica? De una fábrica, de una cadena de suministro global, de una turbina de avión. A ver si lo he entendido. O sea que, antes de construir una nueva fábrica de coches, por ejemplo, BMW construye una réplica exacta en un ordenador. Con sus robots, sus operarios virtuales, sus cadenas de montaje. Y la pone a funcionar para ver dónde se producen cuellos de botella o cómo optimizar un proceso. Es como jugar al SimCity, pero con consecuencias de miles de millones de euros. Es exactamente eso. Permite simularlo y optimizarlo todo en el mundo virtual antes de gastar un solo euro en el mundo real. Y esto ya se está usando. Es el presente más rabioso. El informe destaca la alianza entre NVIDIA, con su plataforma Omniverse, y Siemens. En la planificación de sus nuevas plantas en un 30%. Un 30%. Es un ahorro de tiempo y dinero salvaje. Por eso las proyecciones para este mercado son una locura. Se espera que mueva más de 100.000 millones de dólares para 2030. Con este giro tan claro hacia lo industrial, uno podría pensar que la investigación más fundamental, la de largo plazo, se ha quedado parada. Pues el informe dice que es justo lo contrario. La investigación ha salido de los departamentos de marketing y se ha metido de lleno en los laboratorios de ingeniería profunda. ¿Y hay datos de eso? Sí, claros. Más de 27.000 nuevas patentes en el sector y las rondas de financiación serias promedian los 18 millones de dólares. Se está invirtiendo en resolver los tres grandes cuellos de botella que frenaron la primera ola. La creación de contenido. Construir mundos 3D era lentísimo y carísimo. Se hablaba de la crisis de contenido.
¿Y cómo se está solucionando eso? Me imagino que la respuesta tiene 2 letras. IA, por supuesto, la inteligencia artificial generativa. Herramientas que ya existen, como Roblox, Cube o Unity Muse, están cambiando las reglas del juego. Para un momento, ¿me estás diciendo que ahora, en lugar de tener a un ejército de diseñadores modelando una silla durante horas, puedes simplemente escribir: créame una silla de oficina ergonómica de estilo futurista con acabados en titanio? Y la IA la genera en segundos. Alucinante. Y no solo la forma, también las texturas, los materiales, el código para que funcione, libera una cantidad de recursos brutal. Pero el siguiente paso, que ya se está investigando, es donde la cosa se pone de ciencia ficción. Aún más. La IA pasará de hablar a hacer. Podrás decirle: crea un personaje no jugable que sea un mercader cascarrabias con memoria. Y lo creará. Esto transformará los mundos vacíos en ecosistemas vivos. Es alucinante. Vale, ese es el primer cuello de botella. ¿Cuál es el segundo? La óptica. Todo el hardware se está enfocando en la realidad mixta de alta fidelidad. El informe menciona proyectos de vanguardia como Meta Orion, unas gafas de realidad aumentada que han logrado un campo de visión de 70 grados. Algo que se consideraba casi imposible. Sí, en un formato tan compacto. Pero el gran enemigo a batir, el reto que quita el sueño a todos, es el llamado conflicto vergencia-acomodación. Suena súper técnico. ¿Qué es eso en cristiano? Es básicamente el culpable de que nos mareemos o nos duelan los ojos con los cascos de realidad virtual. Y la acomodación, que es cómo el cristalino se curva. En la vida real van en sincronía. Vale. Pero en la RV, tus ojos giran para mirar un objeto que parece estar a 10 metros, pero tu cristalino tiene que enfocar en una pantalla que está a 2 centímetros de tu cara. Es el clásico mareo del coche. Tus ojos ven que estás quieto, pero tu oído interno le dice a tu cerebro que te estás moviendo. Aquí es entre 2 sistemas del propio ojo. Exactamente, esa es la idea. Esa disonancia provoca la fatiga visual y las náuseas. Solucionar esto es la barrera clave para que podamos usar estos dispositivos durante horas de forma cómoda. Entendido. Y nos queda el tercer cuello de botella, la interfaz. ¿Cómo nos comunicamos con estos mundos? El objetivo final es eliminar los mandos por completo. Y hay 2 tecnologías punteras en investigación. La primera es la electromiografía, o EMG. Que son esas muñequeras, ¿no? Sí, unas muñequeras que no leen tu movimiento, sino las señales eléctricas que tu cerebro envía a los músculos de la mano, incluso antes de que te muevas. Permite controlar interfaces con microgestos, casi pensando en mover un dedo. Vaya. ¿Y la otra suena aún más a ciencia ficción? La otra son las interfaces cerebro-computadora no invasivas, como diademas con electroencefalogramas. Leen la actividad eléctrica general del cerebro. ¿Y qué permiten? Aún no permiten un control muy fino, pero sí cosas básicas y sobre todo algo llamado neurofeedback, que la aplicación reaccione a tu estado emocional. Ponme un ejemplo. Imagina un juego de terror donde el entorno se vuelve más oscuro y amenazante cuando la diadema detecta que estás empezando a sentir miedo de verdad. Lo de la pulsera que te lee la intención del músculo es alucinante, pero lo de la diadema que sabe si estás frustrado da un poco de yuyu, ¿no? Un poco, sí. Pero con todos estos avances, creo que es el momento perfecto para usar esa vara de medir cultural que mencionabas. Comparemos todo esto con Ready Player One. Esa visión se ha quedado grabada en el imaginario colectivo. ¿Estamos cerca? Es un ejercicio muy revelador que el informe desglosa muy bien. Si analizamos las tecnologías, una por una, el panorama se aclara muchísimo. Empecemos por la brecha visual y auditiva. Venga. Y aquí, sorprendentemente, la brecha está casi cerrada. ¿En serio? Sí. Los visores de gama alta ya ofrecen resolución retina, donde no distingues los píxeles, y el audio espacial es estándar. La única limitación real, como decíamos, es el conflicto vergencia-acomodación, que hace imposible pasar 12 horas seguidas ahí dentro sin acabar con un mareo de campeonato. Vale. En lo que vemos y oímos casi estamos ahí. Pero, ¿y el tacto? En la película vemos esos trajes ligeros y baratos que simulan todo. Aquí es donde nos topamos con un abismo físico. La realidad está a años luz. Pero existen trajes ápticos. Existen, pero son un mundo aparte de lo que vemos en el cine. Tienes cosas como el Tesla Suite, que usa electroestimulación. Es efectivo para impactos, pero es más un calambrazo que un tope real, y es carísimo. ¿Y la otra opción? Los sistemas de haptics, que usan aire comprimido para crear presión. El realismo es increíble.
sientes que de verdad estás cogiendo un objeto. Pero para que funcione necesitas llevar una mochila que parece un equipo de submarinismo. O sea, que para sentir una caricia virtual tienes que ir disfrazado de cazafantasmas. Básicamente, No lo veo muy práctico para ir a la oficina, la verdad. para nada. El informe es tajante en esto. Un traje áptico ligero, de cuerpo completo y asequible como el de la película es altamente improbable en las próximas 2 décadas. La física es muy terca. Me lo imagino. ¿Y qué pasa con la locomoción? ¿El poder correr kilómetros sin estamparte contra la pared? Otro problema gigantesco. Existen cintas de correr omnidireccionales, como la Infinadec, pero son trastos enormes, ruidosos, que valen una fortuna, y el movimiento no se siente 100% natural. No es una solución para el gran público. Para nada, no hay una solución compacta y barata en el horizonte. Y llegamos a la última frontera, la más de ciencia ficción, la interfaz cerebro-computadora directa. La inmersión perfecta, estilo Matrix, solo se consigue saltándose los sentidos y enchufando la señal al cerebro. Y aquí la ciencia está en pañales. Pero se está avanzando. Se ha avanzado muchísimo en la salida de datos, o sea, en que una persona pueda controlar un cursor con la mente. Pero la entrada de datos, proyectar una realidad virtual en el córtex visual, eso requeriría una comprensión del código neural que sencillamente no tenemos. Y cirugía invasiva, supongo. Por supuesto, algo impensable para un producto de entretenimiento masivo. O sea que, como conclusión, la visión de Ready Player One es tecnológicamente inviable por ahora. El informe hace una distinción final que me parece brillante. Desde el punto de vista tecnológico, del hardware físico, sí, es muy improbable que veamos ese nivel de inmersión antes de 2045 o 2050. Pero hay un sin embargo. Sin embargo, y esto es lo importante, sociológicamente, ese futuro ya está aquí. ¿Cómo que ya está aquí? La socialización que ocurre principalmente en entornos digitales, el escapismo ante un mundo real que no gusta, la creación de economías virtuales de las que la gente depende para vivir. Todos esos fenómenos ya los estamos viendo. A diario, en plataformas como Roblox. Qué potente esa idea. O sea, que no tenemos los cacharros, pero ya hemos desarrollado la mentalidad. Es una conclusión muy fuerte. Para ir cerrando, después de este análisis tan a fondo, ¿cuáles serían las conclusiones estratégicas clave? Se pueden resumir en 4 puntos muy claros. El primero, hemos pasado de la muerte a la maduración. Se ha purgado la burbuja especulativa para centrarse en lo que de verdad aporta valor, la utilidad industrial. ¿El segundo? La IA es el gran catalizador. Ha resuelto el problema de la creación de contenido y va a acelerar la adopción de una forma que aún no podemos ni imaginar. ¿Y los otros dos? Tercero, vamos a ver una divergencia clara en el hardware. Por un lado, visores de inversión profunda para casa, para trabajar o jugar. Y por otro, unas gafas inteligentes muy ligeras para el día a día, que nos darán asistencia con IA y que podrían acabar reemplazando al smartphone. ¿Y el cuarto y último? El cuarto punto es que el valor inmediato, el retorno de la inversión más claro a corto plazo, está en la industria. Los gemelos digitales son el presente. La empresa que ignore esto va a perder competitividad. Y rápido. Queda meridianamente claro. Y para terminar, el informe cierra con una reflexión que va más allá de la tecnología y que me ha dejado dándole vueltas. Ajá. Señala que el gran reto de la próxima década no será solo técnico, sino ético y sociológico. Y pone un ejemplo muy concreto: el uso de la realidad virtual para combatir la crisis global de soledad. En personas mayores, por ejemplo. Exacto. Y aquí es donde lanza la pregunta que me gustaría dejar en el aire para quien nos escucha. A medida que estos mundos virtuales se vuelven más ricos y la IA los puebla con compañeros cada vez más realistas, empáticos y convincentes, ¿cómo vamos a definir la diferencia entre una conexión real y una virtual? Buena pregunta. Y la pregunta definitiva es, ¿llegará un punto en el que esa distinción simplemente ya no nos importe?